Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes otra vez. Estamos aquí llegando hasta su hogar, allá donde usted se encuentra, para llevar la palabra de nuestro Dios. Estamos contentos en esta tarde, una vez más, para hablar de la palabra, para ministrar la palabra, para estudiar esta serie que estamos viendo, el Sermón del Monte. Y hoy vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús aplica la ley, ¿verdad?, de una manera correcta, de una manera cual debía siempre ser aplicada. Y sea usted bienvenido a este su espacio. Usted es la iglesia de nuestro Dios y hoy juntos vamos a estudiar nuevamente la palabra de nuestro Dios. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Vamos a hablar con nuestro Dios en este momento y a poner este tiempo en las manos de Él. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias una vez más en este momento por esta bendición que nos das de poder estar pues listos, Padre, para estudiar tu palabra. Señor, rogamos que nos hables una vez más a través de ella. Rogamos que seas tú el que estés hablándonos como, Señor, tú quieres hacerlo a cada corazón, Señor. Hoy en el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que nuevamente tu palabra sea esa voz hablando, Señor, a nuestro espíritu una vez más, Señor. Y rogamos, Padre, que, Señor, nos ayudes a ser, Padre, obedientes a tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios hoy nuevamente, amados hermanos, y vamos a ver, vamos a continuar viendo estas enseñanzas tan profundas que nuestro Señor Jesús estuvo pronunciando, estuvo enseñando en aquella ocasión en el Sermón del Monte. Y hoy nuestro tema, ¿verdad?, es una pregunta. Nuestro tema es: ¿quién es un asesino? Ese es el tema de hoy. Y vamos a verlo en dos partes. Hoy, martes, vamos a ver la primera parte. El próximo jueves, ¿verdad?, no se la pierde, vamos a ver la segunda parte, ¿verdad? Entonces, desde el principio del Sermón del Monte, Jesús se enfoca en lo interno, en lo interior, ¿verdad? Es como, ¿verdad?, cómo son los hombres, ¿verdad?, en sus mentes y en sus corazones. Eso es lo que nuestro Señor Jesús se estaba refiriendo, ¿verdad?, en Mateo capítulo 5, lo que ya hemos empezado a estudiar, pero vamos a profundizar hoy un poco más, ¿verdad? Y por lo menos nuestro Señor Jesús en esta ocasión nos habla de 6 puntos que empieza Él a desarrollar en el capítulo 5 del 21 al 48. Dice la palabra de nuestro Dios en el verso 21 al 26. Es lo que en esta ocasión vamos a meditar, amados hermanos. A ver si terminamos una parte, el jueves la segunda parte, y vamos a profundizarnos desde el verso 21 hasta el verso 48. Nuestro Señor Jesús abarca por lo menos 6 temas que tienen que ver con la aplicación de la ley, de lo que Él acababa de decir en el verso 17 al 20, está una tras otra enseñanza como si fuera en cadena, o más bien es en cadena, dando la aplicación de lo que acaba de decir, y está abarcando cada vez más fuerte y más profunda la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Jesús y la ira, dice en algunas Biblias este tema, en el verso 21 al 26, dice: oíste que fue dicho a los antiguos, dice, no matarás, ¿verdad? Sí, en esa ocasión habla de la ira. Luego en el verso 27, más adelante, habla sobre el adulterio, ¿verdad? Más adelante en el 31 habla sobre el divorcio. En el 33, ¿verdad?, sí, habla sobre los juramentos, ¿verdad? En el verso 38 habla sobre el amor hacia el prójimo, y en el verso 43 confirma este mismo tema del amor al prójimo. En esta ocasión nuestro Señor Jesús en este capítulo 5 concluye hablando de estos 6 temas que tienen que ver siempre tienen que ver cómo son los hombres en sus mentes y en su corazón, ¿verdad?
en esta ocasión, ¿verdad?, en que el Señor vuelve a enfatizar las normas divinas para vivir, ¿verdad?, para poder ser ciudadanos de su reino, ¿verdad? Sí, al contrario de lo que los fariseos pues hacían ellos énfasis, ¿verdad?, en la justicia externa, ¿verdad?, superficial, hipócrita, que caracterizaba, ¿verdad?, a ellos, ¿verdad?, a los escribas, a los fariseos, ¿verdad? La justicia que Dios requiere ante todo es, primeramente, interna, del corazón, ¿verdad? Si no existe en el corazón esa justicia interna de parte de Dios en cada uno de nosotros, ¿verdad?, no existe en absoluto. Primero existe acá y luego se lleva a cabo. A pesar de haber sido olvidada por mucho tiempo o rechazada por la mayoría de los judíos de la época de Jesús, esa verdad les fue presentada a todo lo largo del Antiguo Testamento. ¿Cuál? La justicia de Dios, escrita en el corazón del hombre, ¿verdad? Sí, Salomón, ¿verdad?, David, ¿verdad?, Ananías, ¿verdad? Déjenme mencionar estas citas de los hombres que estoy hablando, ¿verdad? Primero de Reyes, capítulo 8, verso 39. Salomón oró y dijo: tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Está haciendo énfasis en el corazón, ¿verdad? Sí, es lo que a todo lo largo del Antiguo Testamento, ¿verdad?, sí, les fue presentada esa verdad, ¿verdad? Sí, en Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 9, dice, en sus últimas palabras, Salomón, ¿verdad?, David a Salomón, las últimas palabras que él estaba diciendo, ¿verdad?, ahí aquel rey, ¿verdad?, sí, experimentado, ¿verdad?, le estaba dando consejo a aquel jovencito que iba a tomar las riendas del reino. Dice, David le manifestó, le dijo: tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Y luego dice las palabras claves, dice: sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Reconoce al Dios de tu padre, pero sírvele, dice, con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Primera de Crónicas 28, 9 nos dice eso, ¿verdad? Sí. Ahora, segundo libro de las Crónicas de los Reyes de Israel, capítulo 16, verso 9, nos dice ahí el vidente Ananí le recordó a Asa, dice: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. ¿Qué están diciendo estos textos? Tienen que ver con lo interno, esa justicia interna en el corazón del hombre, ¿verdad? Sí, Proverbios 16, 2 nos dice el proverbista Salomón, dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Yo estoy bien. Todo el mundo le pregunta: oye, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Los que están ahí en la práctica dicen: bueno, ¿y cómo? No, yo estoy bien. Su propia opinión, dice Proverbios 16, 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. ¿Cómo está usted hoy en esta tarde? La verdad es que Dios está intentando sobre todo en cómo son los hombres adentro, en su interior, ¿verdad? Esa es una verdad central tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y es a lo que está haciendo referencia nuestro Señor Jesús en esta serie de enseñanzas que ahí se pueden ver claramente identificadas como 6 enseñanzas que nuestro Señor Jesús
nos dice desde ahí en el verso 21 hasta el verso 48. Sí. Un buen acto externo es validado delante de Dios solo cuando representa sinceramente lo que hay dentro del corazón. Dice Jeremías 17:10, dijo el profeta Dios por voz del profeta: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Sí, aquí está hablando nuestro Dios, dice: yo Jehová, que escudriño la mente. Imagínense, Dios está ahí. Es más, antes que la palabra salga de nuestra boca, Dios ya la conoce. Dios ya la conoce. Por eso dice aquí en esta palabra, Jeremías 17:10, Dios está declarando: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Dos cosas ahí: escudriño la mente, prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Sí. Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, en el mensaje que Dios le dio a aquel varón, al apóstol Juan, aquí el mensaje a la iglesia de Tiatira advierte, Apocalipsis 2:23 dice: yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, la conducta externa correcta le agrada al Señor solo cuando corresponde a actitudes y motivos internos correctos. Correcto, cuando las actitudes y los motivos internos del corazón son correctos, es cuando esa conducta externa le agrada a Dios. Fíjense cómo lo manifestó el apóstol Pablo. Pablo lo dijo así en 1 Corintios 4, el verso 4 y el verso 5. El apóstol Pablo dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero que el que me juzga es el Señor, dice. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios. Sí. Entonces podemos pensar las supuestas buenas obras de aquellos escribas, sí, orgullosos, y las vanidades de los fariseos no venían a ellos de esas manifestaciones, no eran fruto de un corazón con esa buena actitud que Jesús dice que son características de los ciudadanos del reino. ¿Se acuerda cuando vimos ese tema? ¿Cuáles son? Pobreza espiritual, lamento por el pecado, misericordia, hambre y sed de justicia. No, hombre, los escribas manifestaban otra cosa: orgullo, vanidad. Entonces, debido a que nuestro Señor Jesús sabía que sus oyentes en aquella ocasión especial eran moralmente arrogantes y autosatisfechos, era el público que él tenía, aquellos dirigentes religiosos, sí, tal vez no podían entenderles lo que estaba diciendo. Entonces nuestro Señor Jesús dedicó gran parte del sermón del monte a exponer las motivaciones y los principios defectuosos del sistema legalista que había reemplazado a la propia palabra de Dios en aquella ocasión, en aquella época en que nuestro Señor Jesús estaba viviendo aquí en la tierra. Entonces Jesús ocupa la frase
las 6 veces, ¿verdad? Ahí podemos verla en el verso 21, en el verso 27, en el verso 31, en el verso 33, en el verso 38, en el verso 43. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos. Esa frase, oíste que fue dicho a los antiguos, o una frase muy similar a esa. ¿Para qué? Pues para presentar cada una de las 6 ilustraciones, correctivas, que nuestro Señor Jesús está ofreciendo ahí como parte de su sermón. Entonces la frase hace referencia a la enseñanza rabínica tradicional que se traía, y en cada uno de esos ejemplos, esa enseñanza contrasta con la enseñanza humana que los hombres estaban dando, y nuestro Señor Jesús le da la aplicación correcta, la aplicación divina, la aplicación de la palabra, como Él sabía que era el énfasis desde un principio. Entonces, si vemos que los ejemplos muestran maneras en que la justicia de Dios supera a la justicia de los escribas y de los fariseos. Eso lo hace referencia aquí y se refiere a los temas específicos: asesinato, cometer pecado sexual, divorciarse, decir la verdad, vengarse y amar a otros. Esos son los temas específicos que nuestro Señor Jesús en este sermón del monte, del verso 21 al verso 48, está desarrollando. Sin embargo, todos estos temas, todos estos 6 temas ilustran el mismo principio básico, principio que Jesús afirma que debe aplicarse a todos los ámbitos de la vida del ser humano. La justicia es asunto del corazón, a lo que Él está enseñando. Jesús aquí no está modificando la ley de Moisés, la enseñanza de los salmos no la está modificando, las normas de los profetas no la está modificando, o ninguna otra parte de la Biblia. Entonces, la esencia de lo que Él acaba de decir en estos versículos, que habla, por ejemplo, antes del 21, del 17 al 20, no penséis que yo he venido a quitar la ley, he venido a cumplirla. Ahí podemos decir, recordar un poquitito de lo que Él estaba enseñando, que su enseñanza está firmemente de acuerdo con toda la verdad, incluso con todo el mensaje del Antiguo Testamento. Y número 2, que las tradiciones de los dirigentes religiosos no están de acuerdo con la verdad. Entonces nuestro Señor Jesús, después de decir que Él no viene a quitar la ley, sino viene a cumplirla, menciona estas 6 ilustraciones. Y miren, como si las primeras, Jesús se refiere a los 2 primeros de los 10 mandamientos. Habla del asesinato, habla del pecado sexual, de no cometer pecado sexual. Y la segunda parte, podemos así decirlo, habla sobre los 2 principios más grandes de la ley de Moisés, el divorcio y decir verdad. Eso es lo que está hablando nuestro Señor Jesús. Y número 3 podemos decir, habla de los 2 grandes principios de la misericordia y del amor, vengarse y amar a otros. Y nuestro Señor Jesús desarrolla esta enseñanza. Si nosotros a través de la palabra de nuestro Dios podemos ver cómo nuestro Señor Jesús les daba duro y a la cabeza a la mala enseñanza que traían los escribas y los fariseos de esa época, y Él estaba poniendo muy en alto el énfasis correcto de la ley divina. Por ejemplo, el asesinato y el adulterio tratan con los asuntos básicos de la preservación individual y social. La protección de la vida es la base del bienestar individual.
Y la protección del matrimonio es la base del bienestar social, y eso es lo que está hablando nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Sí, cuando habla del divorcio, habla también de la manifestación de la verdad, implica un aspecto todavía más amplio de las relaciones sociales, ¿verdad? Habla de la misericordia, de su amor, como un aspecto mucho más amplio y correcto, el énfasis que él está dando a lo que le daban los escribas, a lo que le daban los fariseos en aquella época, ¿verdad? Sí, y van avanzando, ¿verdad? Los ejemplos que nuestro Señor Jesús nos está dando, va de lo individual a lo general, ¿verdad? Sí, estos avanzan hacia la protección de la vida humana, el amor por la vida humana, incluso el amor por los enemigos, ¿verdad? Estas ilustraciones, ¿verdad?, podemos decir, juntas afirman que cada ámbito de nuestra vida debe caracterizarse y medirse por la norma perfecta de Dios en cuanto a la justicia interna, ¿verdad? La justicia interior, ¿verdad? Sí. Fíjese, como en aquel tiempo, ¿verdad?, en aquella ocasión, podemos decir que podíamos compararla con el oscurantismo del siglo XVI, que fue una revolución que se levantó ahí, podemos decir, en la Reforma, ¿verdad? Sí, por ejemplo, en el tiempo en que nuestro Señor Jesús vino, ¿verdad?, en todo ese tiempo, ¿verdad?, sí, podemos decir, ¿verdad?, los judíos rabinos, ¿verdad?, los escribas, ¿verdad?, no estaban explicando correctamente la palabra de Dios, ¿verdad?, cómo debía hacerse el énfasis correcto en, pues, que Dios quería que se hiciera, ¿verdad? Sí, por ejemplo, ¿verdad?, en el siglo XVI, ¿verdad?, sí, ¿quién enseñaba la palabra de Dios al pueblo? Pues la Iglesia Católica Romana. Sí, había pasado mucho tiempo que hoy en la historia, ¿verdad?, ese tiempo que pasó hasta llegar al siglo XVI, ¿verdad?, se conoció o se conoce como el oscurantismo, ¿verdad? ¿Qué era lo que estaba pasando en aquel tiempo? Las escrituras no se traducían al lenguaje del pueblo. Entonces el pueblo no conocía las escrituras, la liturgia, las oraciones, la lectura bíblica, incluso la mayoría de los himnos estaban en latín, ¿verdad?, que la gente promedio pues no conocía ni entendía, ¿verdad? Cuando un sacerdote daba un sermón o una homilía, ¿verdad?, las personas no entendían nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo decía en latín, ¿verdad? No entendían nada ni cómo decir, esto que dijo es palabra de Dios, es correcto. No entendían nada. Así como entraban, salían. ¿Por qué? Porque se hablaba en un idioma que el pueblo no conocía, ¿verdad? No tenían ni idea, ¿verdad?, en cuanto a si el mensaje era bíblico o no, ¿verdad?, o incluso, ¿verdad?, si era importante, ¿verdad?, lo que estaban diciendo o no. Ellos no tenían nada, porque no se comunicaban en el lenguaje del pueblo, ¿verdad? La Biblia, ¿verdad?, enseñaba lo que la iglesia decía que enseñaba, ¿verdad? La Biblia enseñaba lo que la iglesia decía que enseñaba, no se enseñaba correctamente, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, la iglesia puso su propia autoridad sobre la escritura. Fue lo que los escribas y los fariseos estaban haciendo en el tiempo de Jesús. Ellos estaban poniendo su propia autoridad sobre la ley, los escritos y los profetas. Eso es lo que estaba pasando, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿verdad?, podemos hacer esa comparación, ¿verdad?, que durante siglos la Iglesia Católica Romana, ¿verdad?, había desarrollado un sistema religioso, ¿verdad?, que se desviaba cada vez más de las escrituras, ¿verdad? Entonces era un sistema en que el individuo común no entendía, ni trataban de investigar, ¿verdad?
la mayor contribución de la Reforma Protestante fue entregar la Biblia, ¿verdad?, al pueblo en su propio idioma. Eso fue lo más grande que ha pasado, ¿verdad?, en la historia, ¿verdad? Sí, fue por eso, ¿verdad?, que se levantó en aquel tiempo, ¿verdad?, ya que conocemos, ¿verdad?, como el gran reformador Martín Lutero. Pero antes de él, muchos años antes de él, más de 100, más de 200 años por atrás, Dios había estado preparando a hombres, ¿verdad?, que estaban ya preparando todo para que Martín Lutero un día, ¿verdad?, si él se parara enfrente de aquella iglesia y él expusiera 95 puntos por los cuales, ¿verdad?, no estaba de acuerdo cómo se enseñaba al pueblo la palabra de Dios. Y ahí dice, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, sí, parecido en aquel tiempo, nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, dice, este no es el énfasis correcto de la ley, es ¿verdad? Y está ahora, ¿verdad?, nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, ahí exponiendo en ese gran sermón del monte, ¿verdad? Sí. Podemos decir, en una forma menos extrema, ¿verdad?, los judíos de la época de Jesús, ¿verdad?, se habían separado de la Escritura, ¿verdad? Sí, ellos se habían separado de la esencia, del mensaje central, ¿verdad? Como los escribas y los fariseos lo habían explicado mal al pueblo, ¿verdad? Sí, durante y después del exilio, la mayoría de los judíos perdieron el uso del idioma hebreo, ¿verdad? Pues ellos habían llegado a hablar arameo, ¿verdad?, un lenguaje semítico, un lenguaje, pues no se relacionaba con el hebreo, ¿verdad? Sí, partes de Esdras, de Jeremías, de Daniel se habían escrito originalmente en arameo, pero el resto del Antiguo Testamento estaba en hebreo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿verdad?, sí, por ejemplo, la Septuaginta es una versión, ¿verdad?, de la palabra de Dios, ¿verdad?, escrita en griego, que se había traducido, ¿verdad?, la ley, los profetas, los escritos, se habían traducido, sí, muchos años antes de nuestro Señor Jesús, pero eran unos volúmenes grandes, eran unos volúmenes costosos, que era muy difícil que el pueblo lo tuviera en sus manos. ¿Y quién los tenía? Esos escritos, ¿verdad? ¿Quién estudiaba la palabra de Dios en aquel tiempo? Pues los escribas, los fariseos, ¿verdad? Sí. Además podemos decir, no todos podían tener una copia en sus casas, ¿verdad? Las copias en primer lugar, eran costosas, eran voluminosas, ¿verdad? Estaban fuera del alcance económico del individuo promedio, ¿verdad?, de cualquier ciudadano judío, ¿verdad? Entonces, por tanto, el texto hebreo era leído, ¿verdad?, y explicado en las reuniones en la sinagoga, ¿verdad? Sí. Era en la manera en que se explicaba, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los adoradores ahí entendían poco del texto y en consecuencia no tenían, ¿verdad?, base para juzgar y decir, eso es correcto, así lo leí, así yo lo he estudiado. No, y nada más lo que les decían, lo que les explicaban, ellos lo creían, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, eso era como estaba viviendo el ambiente en el tiempo en que nuestro Señor Jesús vino a la tierra, ¿verdad? Sí, el respeto que tenían por los rabinos, ¿verdad?, también los llevaba a aceptar todo lo que ellos decían, ¿verdad? Sí. Entonces, después de regresar del exilio en Babilonia, cuando Esdras y otros leían en público la ley de Moisés, ¿verdad?, eso lo podemos ver en Nehemías capítulo 8, verso 8, ¿verdad? Ellos debían de traducir, ¿verdad?, ellos debían de explicar el sentido correcto de lo que la palabra de Dios decía. Ellos lo hacían, en aquel tiempo lo hicieron, ¿verdad? Sí, y explicaron la palabra. Sí, podemos ver este texto en Nehemías capítulo 8, verso 8. Déjenme leerles este texto, ¿verdad?, cómo la palabra de Dios nos explica, cómo la palabra de Dios nos dice cómo se hacía. Dice, y los levitas, ¿verdad?, dice, Jasúa, Bani, Serebías, Jazmín, Acub, Sebatías, Odías,
Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelatías, ¿sí? Y Pelaías, dice, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Explicaban la ley, la traducían, ¿sí? al lenguaje común que ellos tenían. Dice el verso 8, leí Nehemías 8:7. Ahora, Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Oiga, qué hermoso aquella ocasión, ¿verdad? Si el pueblo no había leído la palabra, no había escuchado, pero Dios levantó a este gran hombre Nehemías, y puso ahí al pueblo a que le explicaran, a que le tradujeran la palabra en su lenguaje, que ellos pudieran entender, ¿verdad? Sin embargo, la mayoría de los escribas y rabinos posteriores, no trataron, de traducir o explicar el texto bíblico, sino que más bien enseñaron del Talmud, una pues modificación exhaustiva de las tradiciones rabínicas, esa era un código, de normas y leyes de los rabinos, Si el Talmud, ¿qué es el Talmud? Eso es el Talmud, Si explicaba las leyes, el Mishnah, ellos decían, y los comentarios a las leyes o al Mishnah, ellos explicaban, pero no explicaban directamente lo que decía la escritura. Por eso los dirigentes judíos y los miembros del pueblo se asombraron del cambio radical que Jesús estaba ahora dando, que estaba representando, pues en contenido y en entrega de lo que nuestro Señor Jesús estaba explicando, del tipo de enseñanza que ellos estaban acostumbrados al tipo de enseñanza que nuestro Señor Jesús ahora estaba dando, sea que Jesús estuviera bien, o si usted quiere pensar, sí, que el Señor Jesús, sí, como dice Jos McDowell, sí, que fuera un loco, pero sí, era evidente para ellos, que lo que Él les enseñaba, dice Marcos 1:22, y les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Una seguridad tremenda que tenía nuestro Señor Jesús, al explicar la escritura, al explicar lo que Él, el énfasis correcto que tenía que darle a la palabra. Entre los cambios más asombrosos que Jesús hiciera a la enseñanza tradicional que estaba en aquel tiempo explicándose, es que la tradición y la escritura sean en conflicto. Una cosa es la tradición y otra cosa es la escritura, y que la justicia interior, no la forma externa, no la formalidad que ellos veían en los escribas, en los fariseos, sino la interna, es la característica central y necesaria de una correcta relación de un hijo de Dios. Lo que viene acá, en el corazón, lo correcto, sí. Entonces, sí, podemos decir, que nuestro Señor Jesús ahí, estaba, pues resumiendo, por así decirlo, sí, en esta enseñanza del 21 al 48, podemos decir 5 principios básicos, que pueden resumir la idea central de lo que nuestro Señor Jesús estaba diciendo en aquella ocasión. Primero podemos decir, es que el espíritu de la ley es más importante que la letra, La ley no fue dada como una serie mecánica de reglas, por medio de las cuales en sus propias fuerzas los hombres pudieran gobernar la vida exterior. No, fue dada como una guía para el tipo de carácter que Dios quiere, el tipo de hombre, la formación en el hombre, la mujer que Dios quiere, y podemos decir, segundo, es que la ley es tanto positiva
como negativa lo que acababa de pronunciar nuestro Señor Jesús del 17 al 20, ¿verdad? Su propósito no era solo prevenir el pecado interno, ¿verdad? Sino, y también el externo, ¿verdad? Sino proveer la justicia tanto interna como externa, ¿verdad? Yo lo creo, ¿verdad? Es un principio bíblico, ¿verdad? Sí, y lo aplico. Podemos decir, tercero, si es que la ley no es pues un fin en sí misma, su propósito más profundo va más allá de purificar las vidas del pueblo de Dios. Su propósito supremo es glorificar a Dios mismo. Eso es lo profundo que nuestro Señor Jesús le está dando el énfasis, ¿verdad?, a la ley, ¿verdad? Sí, podemos decir el cuarto, ¿verdad?, es que solo Dios está calificado para juzgar a los hombres, ¿verdad?, porque solo Él puede juzgar los corazones de los hombres. Solamente el Creador tiene el derecho y la capacidad de juzgar los procesos internos de sus criaturas, de Dios, de su creación, ¿verdad? Y podemos decir, en quinto lugar, ¿verdad?, es que todo ser humano se le ordena vivir de acuerdo con la norma divina hacia la que la ley señala. Todos, a todo hombre divino, a todo hombre se le ordena vivir de acuerdo con la norma divina hacia la que la ley señala, puesto que es imposible, ahí es el punto, escuche, es imposible que el hombre cumpla ese mandato que acabo de decir, ¿verdad? Dios mismo ha proporcionado el cumplimiento a través de su Hijo Jesucristo, porque nosotros no podemos, ¿sí? Es en Jesús en el que sí nosotros podemos decir sí, en Él sí puedo, ¿verdad? El demandar, ¿verdad?, eso es porque Él nos provee cómo hacerlo, ¿verdad? Sí, el demandador de la justicia también es el dador de justicia, ¿verdad? El legislador también, podemos decir, es el redentor, ¿verdad? Sí, y podemos, ¿verdad?, concluir en esta ocasión, ¿verdad?, podemos concluir en esta primera parte con una ilustración bien tremenda, ¿sí? En un momento de rabia, ¿verdad?, en un momento de ira irracional, ¿verdad?, que hizo presa de dos hermanos, transformó un hogar tranquilo y feliz en una escena de tragedia. El saldo fue unos padres muertos y dos hermanos presos por homicidio. Sucedió esto en Colombia en 1984, cuando eran raros los asesinatos. Dos jóvenes estudiantes mataron a cuchilladas a su padre y a su madrastra. Todo fue a causa de un dinero desaparecido. Cuando el enojo crece, la sangre se calienta y la ira se enciende incontrolablemente. Se produce lo irracional, lo brutal, lo inhumano. Dos hijos que levantan sus manos contra sus padres y dos muertes que dejan a todos consternados. En ese momento de rabia, que dura solo unos pocos minutos, dos hermanos cometen un crimen horrendo. Aquellos jóvenes no eran malos, no eran viciosos, eran estudiantes universitarios, jóvenes tranquilos que llevaban una buena relación con sus padres, según se dijo. ¿Por qué cometieron un hecho tan horrible? Fue un momento de ira descontrolable. Ese momento fatal que a muchas personas acomete. Cuando bajan las defensas morales, la conciencia se nubla, la inteligencia se embota y el individuo se convierte en un asesino, en una persona totalmente fuera de control.
Los abogados suelen encontrar excusas, suelen encontrar disculpas, hasta pueden sacar libres de los tribunales a uno que mató en un momento de rabia. Pero Dios no. Dios no justifica nunca el delito cometido bajo el dominio de la ira. Dios dice en su palabra: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Salmos 37:8 nos dice así: en un momento de ira, 2 personas quedaron muertas y 2 jóvenes arruinaron sus vidas, quizás para siempre. Todo pudo ser distinto y mejor en las vidas de todos. Si no hubiera sido por ese breve momento, necesitamos a Cristo para que frene y controle todos nuestros impulsos y haga de nosotros personas de bien. Efesios 4:26 lo dice claramente la palabra de nuestro Dios: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Qué tremenda la palabra de nuestro Dios. Qué oportuna es al advertirnos, pero qué tremendo es el hombre cuando por una ira no controlada comete asesinato. Es a donde nuestro Señor Jesús llevaba a su público en aquella ocasión. No necesitas ser un asesino físicamente. ¿Cuántas veces estás deseando en el interior de tu corazón matar a alguien? Podemos decirle a Dios: Señor Jesús, en esta tarde, tú sabes cuántas veces yo me he enojado. Tú sabes cuántas veces yo he tenido ira. ¿Qué le parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre amado, aquí estamos, Señor. Venimos ante ti, Señor, porque solo tú eres el que puedes ayudar a cada uno a tener esa templanza, ese dominio propio, Señor, ese control sobre nuestras emociones, Padre. Tu palabra nos dice, Señor, que hagamos morir todo deseo carnal a través del Espíritu. Tu palabra nos dice en Romanos capítulo 8, Señor, cómo vivir la victoria en el Espíritu, Señor. Rogamos que tú bendigas a tu iglesia, a tu pueblo, y que podamos ser, Señor, ejemplos vivos de cómo tú quieres que vivamos, de una manera, Señor, pacífica, de una manera que traiga gloria a tu nombre. Señor, aquella persona que dice: yo así soy y no voy a cambiar, ayúdale a reconocer que solo tú tienes el poder para cambiar esa manera de pensar y para darle la capacidad para que pueda controlar esa emoción. Señor, en ti confiamos, porque eres un Dios confiable, porque eres un Dios que nos puedes ayudar. Eres el Altísimo, el Todopoderoso, que no hay nada imposible para ti, Señor. Que tú nos puedes ayudar a vivir pacíficamente, a vivir en armonía, a vivir feliz delante de ti, Señor. En tus manos ponemos aquellos padres agresivos, aquellas madres agresivas, aquellos hijos rebeldes y agresivos, Padre. Tú los puedes cambiar a un hogar feliz que exalte tu nombre. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te damos gracias. A ti la gloria, a ti la honra en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición, amados hermanos,
pues llegar hasta donde usted está, hermano, y queremos aprovechar bien estos tiempos que usted está, pues, hermanos, pues dedicado a edificar su espíritu con la palabra de nuestro Dios. Enviamos muchos saludos a Miguelito, a Cecia, a Nivia, a nuestra hermana Noemí Hernández, a nuestra hermana Rocío Caña, a la hermana Nivea Salido, a Mara Mireles, Dios te bendiga, al hermano Fausto, Dios le bendiga, hermanito, a nuestra hermana Elvira, a nuestra hermana Maripaz, a nuestra hermana Amada, a Mauri, a Teresita Gaspar, a mi esposa. Hermanos, les enviamos muchos saludos y, como hemos dicho, no tan solamente a ustedes, a los hermanos que están con ustedes también, a su familia, un saludo cordial. Les enviamos muchos saludos y Dios les bendiga. Si Dios nos permite, el próximo jueves a las 7 de la tarde vemos esta segunda parte de este hermoso tema que esta serie que estamos viendo, el Sermón del Monte. Dios les bendiga, amados hermanos.